Queridos amigos, ya que estamos aquí en un clima íntimo y confidencial. Queridos amigos, ya que estamos aquí en un clima íntimo y confidencial, ya que nadie nos oye, digamos. Lástima que está la televisión, si no incluso podríamos apagar las luces, para hablar de amores prohibidos. De amores prohibidos. Y vamos a utilizar como cantera de nuestros relatos los mitos. No amores prohibidos en la realidad, que hay muchos, sino los amores prohibidos en los mitos griegos. Y ahí hay infinidad, ¿no? Vamos a contar algunos de casi una audición chismosa, ¿no? Porque todos los chismes, o los más interesantes de ellos, son los que versan sobre amores prohibidos. ¿Sabes con quién anda fulana? Etcétera. Y empezaremos por Ipsicreonte, que era un milesio, que era muy amigo de un islenio de Naxos llamado Promedonte. Muy bien, Ipsicreonte, Promedonte. Estaba Promedonte un día en casa de su amigo. Vio cómo son los amigos que van a visitar. Entonces llega Promedonte a la casa de Ipsicreonte. Y la mujer de Ipsicreonte, que llamaba Neera, se enamoró de él. Rápida. Mientras estaba el marido presente, la mujer disimuló su pasión. Fingía como que no le interesaba el tipo, se hacía la que hablaba de otra cosa. Pero en una de esas Ipsicreonte salió y se veía hasta enfrente, y Neera aprovechó la oportunidad para declararle su amor. Y el amigo Promedonte, naturalmente, se negó a escucharla y a recompensarla como ella esperaba, ¿no? Invocando, por cierto, los deberes sagrados de la hospitalidad, de la amistad, en fin, toda esa porquería. Y entonces Neera ordenó a sus criados que se las arreglaran para encerrarlos a los dos en la misma habitación. Ella entró como casualmente en la habitación de Promedonte y los criados cerraron la puerta y ahí se quedaron. En fin, se las arregló Neera para que Promedonte, que después de todo no era de amianto, le diera su amor. Y al día siguiente, Promedonte, arrepentido, se fue. Y ella lo siguió, se fue con él. Imagínese el marido que se había ausentado momentáneamente. Había ido, digamos, a inspeccionar unos campos ahí nomás. No sé a dónde había ido, no tiene nada que ver con la historia. Bueno, el caso es que cuando regresó Ipsicreonte, se enteró de la aventura y reclamó a su mujer: ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Pero esta se había refugiado en la casa de Promedonte. Y pues entonces Ipsicreonte, que tenía influencias políticas, declaró la guerra a Naxos, que era la patria de Promedonte. Guerra, matan los hombres, las economías de ambas ciudades-estado quedan aniquiladas, años y años de penuria, familias destrozadas. ¿Todo por qué? Porque a esta chica Neera se le ocurrió irse con el otro, y porque este gil del marido, Ipsicreonte, declara una guerra para recobrar a su mujer. Pero lo peor viene ahora. Ganó la guerra, pero igual no pudo recuperar a su mujer. Esto debería dejarnos una enseñanza, pero no nos deja ninguna. Lo cual es tremendo, ¿no? Porque declarar la guerra, hacer matar a la gente, no recuperar a la mujer y encima quedarse sin ninguna enseñanza, es realmente un destino pésimo. En cualquier caso, la enseñanza podría ser no convidar amigos a casa o algo por el estilo, ¿no? Otra muchacha que tuvo amores prohibidos fue Egialea. Se había casado con Diomedes, que era el rey de Argos, pero muy pronto su marido la dejó para marchar a la guerra. Dice: momento, me voy a la guerra, y allí quedó Egialea sola. Y durante un largo tiempo ella fue fiel, pero más tarde no. Es decir, fue fiel hasta que dejó de serlo. Y cuando dejó de serlo ya le sucedió como a algunas personas que tienen dos velocidades: la santidad y el desenfreno. Una vez que cometió el primer adulterio ya no había manera de parar.
Hay un episodio extraordinario de una novela de Norman Mailer, en donde él se encuentra detenido por una circunstancia que no viene al caso, en un galpón, y hay allí una canilla con agua, una fuente para tomar agua. Y él se priva voluntariamente, porque sí nomás, como ejercicio de voluntad, de tomar agua. Y no toma agua durante largas horas. Y después, finalmente sucumbe ante la sed y se toma un vaso. Y a partir de ese vaso toma uno tras otro. Y es todo un dato el que nos está dando Mailer acerca de una naturaleza muy frecuente en algunos humanos, que o son santos o son desenfrenados. Este era el caso de Egialea, que se dedicó a engañar a Diomedes, el marido, con diversos héroes. El último de los cuales fue un señor llamado Cometes, que sin embargo parece que la atendió muy bien. Pues muy bien, parece que en realidad pobre mujer Egialea no era culpable de su conducta, sino que era víctima de los designios de la diosa Afrodita. Afrodita, que estaba enojada con el marido, con Diomedes, quiso vengarse e inspiró a la mujer de Diomedes, Egialea, pasiones amorosas imposibles de ser dominadas. De un día para otro, la tipa empezó a sentir pasiones amorosas imposibles de ser dominadas. Parece que Egialea no podía evitar la infidelidad, por darle algún nombre. Y tuvo casi tantos amantes como Penélope, a quien se le contaron 129. 129 son los que le contaron. Otros que se iban tan rápido, al oscuro no lo podían contar. Claro, como López o José, y que no había tiempo de contarlos. Parece que cuando Diomedes regresó a su hogar, fue redondamente expulsado y se vio obligado a emigrar. Terminó sus días dando vueltas por los caminos, anduvo por la Magna Grecia, allá en el sur de Italia, y se le atribuyen una serie de fundaciones. No de fundaciones en el sentido de sociedades de ayuda y eso, sino fundación de ciudades. Y me pareció una buena reacción como marido engañado. En vez de cometer un crimen, el tipo empezó a fundar ciudades, trazando incluso las calles con los cuernos. Pues hay también quienes fingieron cometer un adulterio para estimular a su pareja. A veces uno hace esas cosas, finge una novia que no tiene, un amor que no tiene, para que el otro reaccione. Eso es malísimo, porque el otro reacciona, por ejemplo, importándosele un bledo. Pero el caso es que el protagonista es nada menos que Zeus. Como sabemos, era la protectora de las mujeres casadas. La mujer de Zeus era muy celosa, muy violenta, vengativa. Y parece que cuando todavía Zeus y Hera no estaban casados, hubo entre ellos una pelea terrible. Hera estaba enojada y no cedía a las caricias de su novio, y ante los insistentes pedidos del tipo se negaba una y otra vez a unírsele. Iba Zeus y le decía, ¿por qué no nos unimos un rato? Y ella decía no. Y entonces Zeus, desconcertado, pidió consejo al rey de Platea, Citerón. Y el rey de Platea ideó la siguiente estratagema. Le aconsejó que modelase una estatua femenina, que la envolviese en un manto y la colocase en una carreta, tirada por bueyes, y que él se instalara en la carreta. Entonces empezó a pasear por delante de la casa de Hera, digo yo. Y entonces Hera se enojó, corrió hacia la carreta, sacó el manto a la supuesta amante de Zeus y vio que se trataba de una estatua. Inmediatamente empezó a reírse a carcajadas, abrazó a Zeus y dicen que ese mismo día se unieron en el jardín de las Hespérides, que es el lugar más maravilloso para unirse con una diosa. Es un lugar donde crecen manzanas de oro, así que figúrense. De todos modos, esto le sale bien a Zeus porque es un dios y es afortunado. Cuando uno hace esas cosas,
la mina en cuestión ni se mosquea, o uno pasa por frente a la casa y la mina ya se ha mudado, o no ve lo que uno hace, o ve y no se da cuenta que es una estatua, o que es una mina, o algo. Siempre sucede algo que arruina la historia. De todos modos, en lo sucesivo, Zeus se preocupó de mantener en secreto los amores. Y en realidad yo creo que la publicidad de los amores prohibidos es propio de gente perversa y poco cuidadosa. Hay que mantener los amores prohibidos en secreto. Que nadie se entere si el amor te alcanza, que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza vaga en la neblina de tu desazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para ese dolor. Que ningún extraño profane tu pena, un amor secreto crece en soledad. Estrellas fugaces de tu fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestras pasiones, secretos prohibidos, borrosas memorias para un falso ayer. Promesas que nunca fueron juramento, ofrendas que nadie comprendió jamás. Paisaje sutil y crepuscular, tristezas de un puerto sin barco ni mar. Pero amores prohibidos, lo que se dice prohibidos son los que vienen ahora. Por ejemplo, un tipo se llamaba Climeno y se enamoró perdidamente de su hija. Harpalice se llamaba la hija de Climeno. Y entonces, ayudado por una sirvienta, consiguió unirse a la hija, ¿no? Después, por compasión, le dio en matrimonio a un muchacho, pero al día siguiente se arrepintió, le quitó al marido y la retuvo a su lado, ¿no? Y la muchacha, para vengarse de ese atropello, dio muerte al hijo que había tenido con su padre, y para hacer todavía más enorme y repugnante la venganza, se lo sirvió al chico en una comida. Lo cocinó y se lo sirvió a Climeno. Y Climeno, al ver este horror, cuando vio que le servían al hijo, él mató a la hija y después se mató él. O sea, no pudo ser peor esta historia. ¿Para qué la contamos? Bueno, para que aprendan a que ellas se quejan del novio porque no las lleva al cine. Algo parecido sucedió entre Asaón y su hija Níobe. Níobe estaba casada con un señor llamado Filoto, que se había muerto en una cacería. Y bueno, Asaón también tuvo la ocurrencia de unirse con Níobe. Níobe se negó, imagínense. Y entonces Asaón invitó en una comida a los 20 hijos que Níobe había tenido con Filoto. Y cuando todos estaban en la mesa, Asaón le prendió fuego a la casa y los hizo perecer a todos entre las llamas. Es una porquería. También está el rey de Siria, llamaba Tías. No es un buen nombre para un rey. Tenía una hija llamada Mirra, y Afrodita también. Afrodita inspiraba amores, pasiones imposibles de dominar. E inspiró a Mirra amor por su padre, deseo de unirse con su padre. Y pues está bien, Mirra para lograr esto se disfrazaba y en la noche se unía a su padre. Y así lo hizo durante 12 noches consecutivas. Pero la última noche el padre se dio cuenta de quién se trataba, agarró un cuchillo y la corrió para matarla. Entonces, ante el peligro, Mirra
invocó la protección de los dioses y los dioses la transformaron en un árbol, que es el árbol de la mirra, casualmente. Y 10 meses después, fíjese la perfección de esta transformación, la corteza de ese árbol se levantó, se rompió y dio salida a un niño que recibió el nombre de Adonis. Este fue el nacimiento de Adonis. Y el último, o el que por ahora es el último de los amores prohibidos de esta noche, fue todavía más extraño. Era el rey de Chipre, Pigmalión. Se había enamorado secretamente de una estatua que representaba a una mujer. Algunos decían que esa estatua la había esculpido él mismo, y aunque se sentía avergonzado, su pasión por la estatua hizo que le pidiera a Afrodita, la diosa del amor, que le concediese una esposa que fuera parecida a la estatua, lo más parecida posible, dijo el tipo. Cuando volvió a la casa, vio que la estatua estaba viva, había cobrado vida, se casó con ella y tuvo una hija llamada Paz. Esta es también una historia tomada por nuestro amigo George Bernard Shaw para escribir Una bella dama, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué Pigmalión? Y porque, en cierto modo, si bien la amante de la chica esa que recoge Red Harrison no era una estatua, también la había hecho el mismo. Y pues hacer uno mismo el objeto de sus amores, yo diría que es casi, para algunos hombres, la posibilidad de mayor disfrute. Construir a su placer, ir modelando el objeto de su amor. Yo creo, ya que hablamos de amores prohibidos, que no hay otros amores que los prohibidos. Podríamos llegar a pensar que no hay otros amores que los prohibidos, que el amor tiene en sí mismo implica unas conductas que no son beneficiosas para la vida en común, que no son beneficiosas para la perceptiva burguesa. Si la moral burguesa tiende naturalmente a oponerse al amor. El amor es verdaderamente, y disculpen que utilice esta horrorosa palabra, una transgresión en el universo burgués. Por eso, el mundo burgués se esfuerza por convertir el amor en otra cosa, que es el matrimonio. Uh-huh. Por hacer que signifiquen la misma cosa, porque el matrimonio sí es productivo. El matrimonio da hijos a la patria, se instala una familia, se produce... alguien trabaja, es necesario que alguien trabaja para mantener a los hijos, bueno, etcétera. Pero el amor no necesariamente está relacionado con esas tan nobles cosas. Esa es una idea, que el amor conlleva unas conductas que no siempre son buenas para el progreso, si es que a alguien le interesa el progreso. La otra cosa es más terrible, ¿no? Cuando uno quiere precaverse de los amores prohibidos, digo, de las sorpresas, de las infidelidades, por ejemplo, pues trata de tomar algunos recaudos, y tengo toda la sensación de que esos recaudos matan al amor. Matan justamente aquello que se quería preservar. ¿Entiende? No hay manera de prometer el amor. El amor es algo que no se promete. Toda promesa de amor es falsa. El amor sucede, no puede prometerse. Y si el buen enamorado tuviera que decidir si es que le conviene una promesa de amor, yo creo que debería decidirse porque no. Explico. Fíjese qué destino tan melancólico el ser amado, nada más que por cumplir una promesa realizada anteriormente. Te tienen que amar porque quieren amarte, porque lo desean ardientemente, porque no pueden evitarlo.
no porque lo han prometido, de manera que toda promesa de amor es inevitablemente falsa. Vamos a dedicar esta pequeña charla, este pequeño catálogo de amores prohibidos, a los que han sentido nacer la llama del amor en circunstancias tremendas, en circunstancias adversas. Quiero decir, por otra parte, fíjese, para terminar esto, que en cierto sentido, decir que un amor es prohibido no pertenece al lenguaje del amor. El que prohíbe no es el enamorado nunca se prohíbe nada. El enamorado nunca se prohíbe nada. Quien prohíbe es el que está fuera del amor. No es que uno diga, no me voy a casar con esta niña porque no pertenece, qué sé yo, a mi grupo social. Si uno dice eso es porque no está enamorado de la niña. Los que dicen eso son los que están fuera del amor. Los que hablan en contra del amor entre dos personas diferentes, es un morocho y un rubio, un japonés y un canadiense, un viejo y un joven, todo esos prejuicios vienen desde fuera del amor. El amor no tiene prejuicios. De manera que el enamorado nunca considera que un amor es prohibido, no considera que su amor está prohibido. Él no lo prohíbe, ni se prohíbe nada. Las prohibiciones vienen de fuera. ¿Con qué podemos ilustrar este catálogo de desastres amorosos? Pues, ya que hemos dicho que toda promesa de amor es naturalmente una falsa promesa, vamos a escuchar a nuestro Carlos Gardel cantando el tango, creo que es de Riverol, Falsas Promesas. Adelante, cante don Carlos para los enamorados.